Gracias por seguir con nosotros en La Fuerza de la Verdad. Estuvimos dándole seguimiento al tema tributario, de la existencia de varios principios fundamentales que deben guiar, que deben normar, pues la misma ley, el mismo código tributario. Y hay 3 principios fundamentales que se utilizan y que se han compartido de manera global internacionalmente. Son el principio de equidad, capacidad contributiva e igualdad. Se dice que la equidad es un principio que es sinónimo de justicia y el cual se alcanza a través de la capacidad contributiva o capacidad de pago. La equidad, en términos de capacidad contributiva, se considera generalmente en 2 sentidos: horizontal y vertical. El concepto horizontal supone que quienes están en igual situación en términos de capacidad contributiva deben tributar el mismo monto del impuesto. De ahí la importancia de que el impuesto sea personal en el sentido de tomar en cuenta la referida capacidad del contribuyente en su conjunto. En términos vertical significa que quienes se encuentren en diferentes niveles en términos de capacidad contributiva deben tributar importes distintos. Para esto es fundamental el uso de tasas progresivas en donde la alícuota aumenta más que proporcionalmente con el incremento de la base imponible. El otro principio, que habla de la capacidad contributiva, plantea que existen ciertos indicadores que permiten calificar en términos económicos la situación personal del contribuyente, los cuales ponen de manifiesto la capacidad contributiva en las personas físicas. Los más utilizados son la renta que se obtiene y el patrimonio que posee. Fundamentalmente, con esos 2 principios se toman decisiones en la definición de la política fiscal que se pudiera estar teniendo. Y finalmente, el otro principio habla de igualdad ante la ley. La igualdad constituye un principio en el cual lo determinante aquí es que los individuos son iguales ante la ley. El mismo generalmente ha sido recogido con las constituciones en la mayoría de los países. Fíjense que hablar de igualdad, de equidad, de justicia, de capacidad contributiva es fundamental cuando nosotros pensamos que vamos a salir a combatir la evasión, que vamos a salir a combatir la informalidad. ¿Cuáles son las causas fundamentales por las cuales una persona que tiene un pequeño negocio se mantiene en la informalidad? Eso es para más o menos citar un ejemplo. Pues miren, hay mucha gente que está produciendo solamente el sustento para su familia y ni siquiera puede darse el lujo de tener una alta calidad de vida o la mejor calidad de vida, sino que está en una etapa de sobrevivencia, que lo que produce le permite comprar los alimentos, le permite probablemente pagar los servicios mínimos, que la luz, si no se la roba, que el servicio de agua potable, la basura, si acaso la paga. Y entonces, si vive alquilado, la renta, aunque a veces se atrase, pues son básicamente los puntos fundamentales. Si tiene que pagar el colegio de los muchachos, si no es que están en un liceo, pues entonces habría una parte de ese dinero para esto. Y quizás le alcance para cualquier medicamento. Generalmente, estas personas que tienen ese tipo de negocios
y que se mantienen en la informalidad, pues realmente no tienen la posibilidad de cumplir con todas las obligaciones tributarias. Y en ese sentido, el tema de la horizontalidad y de la verticalidad como principios de equidad realmente pues quedan cuesta arriba, quedan cuestionados. ¿Por qué? Porque si salimos a la calle o si comenzamos a citar las personas porque tienen una cafetería, porque tienen una paletera, porque tienen un puesto donde venden empanadas y son negocios que tienen ingresos y deben tributar. Pero eso que debería ser el deber tributar de esta persona no puede compararse con una empresa mediana, una empresa grande, que tiene empleados, que tiene un monto de capital muy superior, que produce un flujo de caja muy por encima, que puede cumplir con una serie de gastos adicionales que una microempresa no podría jamás pues satisfacer. De hecho, entendemos que existe un nivel de ingreso en el que se considera que las microempresas están a nivel de subsistencia y que precisamente en ese nivel de subsistencia pues es imposible poder honrar con una serie de compromisos. Y por eso mismo se ideó y se implementó ese sistema simplificado de tributación, porque si no tienen los suficientes recursos para cumplir con todas estas obligaciones, menos van a tener para poder cumplir con esos requerimientos de realizar reportes mensuales, de pagar un contador o un auxiliar para que lleve esos temas. Entonces, por eso se planteó y se aprobó esa norma del impuesto simplificado, donde los que se acogen a él pues no tienen que pagar un anticipo, no tienen que hacer reporte, no tienen por qué llevar contabilidad y una serie de elementos, no tienen que pagar impuestos a los activos y entonces pueden hacer el trabajo para intentar pues ir creciendo poco a poco y convertirse probablemente en una empresa un poquito más productiva, un poco más grande, ya teniendo ese nivel de ingresos, pues ya las cosas podrían cambiar. Pero es importante tener muy presente la capacidad contributiva que tiene la gente. Voy más lejos. Miren, hay personas que fueron empleados por un tiempo en una empresa y ganaban muy bien como empleados. Y evidentemente lo que tenían era un sueldo por nómina, un sueldo muy bueno. Sin embargo, por cualquier razón, esa persona se queda sin trabajo, le dan sus prestaciones laborales, esa persona tuvo la suerte en esos 10, 15 años que trabajó en esa empresa, se pudo hacer de su casa, pudo quizá comprarse un buen vehículo y hasta hacer una inversión adicional en cualquier otro inmueble. Pero se queda sin trabajo y con una serie de deudas que con las prestaciones laborales sencillamente decide limpiarlas, quedándose todavía con menos flujo de efectivo, intentando con ello pues emprender un pequeño negocio. Y comienza a operar. Pero eso no significa que esa persona tiene flujo de caja. El hecho de que tenga su casa propia, que tenga un buen carro, pago, eso es capital. Pero allí esa capacidad contributiva no está discriminando, que debería discriminar. ¿Cuál es la realidad que tiene la persona en el flujo de caja? Porque es con dinero, en efectivo, que se pagan los impuestos. Nadie paga los impuestos en especie. Yo no tengo cómo pagarte los impuestos porque no tengo ingresos. Trabajé por 20 años, tengo mi apartamento en el cual yo vivo,
lo que produzco es para comer, o vivo en este momento porque me está ayudando, mis hijos me están enviando una compra, y de repente viene la presión tributaria y no hay forma de pagar el impuesto. Le vamos a quitar la casa a la persona, vamos a expropiar. Eso es lo que vamos a hacer. Le vamos a poner un impedimento de venta de esa propiedad, que es la única que tiene la persona. Porque es más importante cobrar el impuesto que esa persona sobreviva. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos puntos, porque esa persona, aún teniendo un apartamento, aún teniendo un vehículo, no está produciendo. Entonces salimos a la calle, en cacería de brujas, pasamos esas corridas de los software, identificamos a esta persona, la citamos y la persona va. Pero como estamos pensando que la cultura de evasión de impuestos en este país la tiene todo el mundo, tratamos a esa persona igualito que a los evasores reales, y entonces ni siquiera realmente escuchamos su historia cuando la persona realmente no puede pagar. ¿Qué vamos a hacer? Es una persona que está evadiendo el pago de los impuestos, pero no puede pagar. Es un evasor, pero no puede pagar y evade porque no puede pagar. ¿Qué hacemos con esta persona? La sometemos porque la evasión es un antecedente del lavado de activos. ¿Qué es lo que queremos hacer? Quitarle las propiedades a las personas que no pueden pagar porque no están produciendo, o obligar a esa persona a que prioricen el pago de los impuestos cuando lo que están produciendo solamente le da para comer y para alimentar a sus hijos. Entonces yo creo que estos principios contributivos son fundamentales, pero implica también la necesidad de tener un tratamiento muy diferente en materia de las tasas que se pudieran aplicar. Y yo sé que existe una lista de tasa efectiva de tributación cuando la persona no hace su declaración, y entonces le hacen una declaración de oficio y aplican una tasa. Pero, ¿y si la persona no puede pagar porque no tiene y lo que está produciendo es para comer? Que asalte un banco, que salga a la calle a atracar para que pueda cumplir con la obligación tributaria. Creo que tenemos que tener cuidado con ese tema y no colocar al pueblo dominicano, que hay mucha gente así, que hay muchísima gente con el cambio de gobierno que se quedó sin trabajo, aunque tenga su casa y tenga su carro, y lo que está picoteando. Y si vamos a salir a la calle a asaltar a esas personas, a quitarle lo que tienen, vamos a armar una revolución aquí en la República Dominicana. Y entonces van a provocar una situación de la que vamos a hablar ahora, luego de esta pausa, cuando regresemos a la fuerza de la verdad.